Cuenta con más de 30 años en el ámbito financiero y empresarial en México. Es licenciado en Contaduría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una maestría en Administración de Empresas por parte de la Universidad de Dallas. Es fundador y CEO de Fibra Monterrey. Es accionista y presidente del Consejo de Scala Project Management y vicepresidente de la AME Fibra. El director general de Fibra Monterrey, Jorge Ábalos Carpinteiro, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos todos los martes en la noche, Ilana Sot y yo. Hoy con Jorge Ábalos Carpinteiro, director general de Fibra Monterrey. Acaban de anunciar la semana pasada dos cosas que son bastante interesantes. Por un lado, la compra del portafolio de edificios industriales Zeus, que es una transacción de más de $700 millones. Por otro lado, también una recaudación de más de 545 millones de capital, que es el conjunto de la recaudación en 7 meses. Y con estas dos cosas quiero entender en dónde los coloca en el sector de fibras en México, porque, cómo cambia un poco la posición en el sector. Bueno, gracias Regina, primero antes que nada por invitarnos a tu programa y seguro te platico. Últimamente seguramente han escuchado en muchos foros y en muchos artículos del periódico se menciona la palabra nearshoring. Yo te diría que Fibra Monterrey no es algo que hayamos empezado ayer, esto ya lo veíamos venir desde hace varios años. Hoy estamos capitalizando precisamente ese fenómeno de la recomposición de las cadenas productivas en México y creo que este anuncio tiene mucha trascendencia. Uno es el hecho de que seamos el emisor que más recurrencia ha tenido en el mercado, habiendo recurrido en los últimos 8 años en 6 ocasiones, y estando el mercado tan seco para el tema de capital, hoy hablar de 545 millones de dólares, pues es un gran logro. Creo que eso es señal de que la empresa ha sido transparente, ha manejado una rendición de cuentas con sus inversionistas de manera satisfactoria, y lo más importante, pues, es que el gobierno corporativo, que es el que nos caracteriza, la rendición de cuentas a los accionistas hacia lo que nosotros hacemos como grupo de administración, creo que es bien tomado por el mercado. Creo que otro dato que creo que es muy importante, nosotros estamos prácticamente doblando el tamaño de la fibra previo a la colocación que hicimos en el mes de septiembre. Valíamos aproximadamente 14,000, depende del tipo de cambio, pero valíamos aproximadamente 12,000 millones de pesos de market cap. Hoy nos estamos yendo a 22,000 millones de valor, lo cual pues es más del doble. Estamos incrementando en más de 1 millón de metros cuadrados el tamaño del portafolio, que lo cual nos lleva a casi 2 millones de metros cuadrados. En este portafolio estamos comprando también una porción de terreno muy importante, que es de más de 800,000 metros cuadrados. Y lo más relevante es que estamos participando en más de 12 mercados, ¿no? Lo cual también habla un poquito de la diversificación que tenemos en un portafolio que está completamente ocupado, con más del 98% de ocupación, y con un WALT, o lo que le conocen los americanos como el Weighted Average Lease Term, que es el plazo remanente de arrendamiento de casi 6 años, ¿no? Siguiendo con la transacción de la que estamos hablando, la adquisición tiene diferentes fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son y cómo cuidarán no sobreendeudarse? Es una muy buena pregunta y qué bueno que lo pones en la mesa. Nosotros por mandato siempre hemos tenido una política de no endeudarnos más del 35% de lo que financieramente se le conoce como el LTV, el Long to Value. Cada vez que hemos sobrepasado ese 35% es cuando tapeamos el mercado, es cuando salimos a colocar capital para otra vez regresar y desapalancarnos a los niveles donde nos gusta estar, que es alrededor del 20-25%. Nosotros habíamos anunciado que queríamos emitir aproximadamente $400 millones en la suscripción que publicamos este año. Logramos prácticamente el 80% de esa suscripción, y eso aunado a los 3,450 millones de pesos que habíamos colocado en septiembre del año pasado, nos ubica en un momento privilegiado en donde nuestra palanca va a estar por debajo del 25% y nos da un firepower adicional para comprar aproximadamente $300 millones, que seguramente estaremos completando a lo largo de lo que resta de este 2023.
justo esto me lleva a la siguiente pregunta, que es un poco el crecimiento del sector, porque si bien las fibras en México existen desde 2011, también están en ese momento de crecimiento interesante. Entonces, ahorita con el mercado como están y como están viendo las cosas, ¿de qué tamaño puede llegar a ser? También equiparándolo con el tamaño de la economía mexicana. China exporta aproximadamente 1.4 trillones de dólares al año. Si con el fenómeno de nearshoring pretendiéramos robarle entre el 5 y el 10% en los próximos 10 años, estás hablando de 140,000 millones de dólares. Es decir, hoy México tiene una capacidad de exportación para este 2023 de 600,000 millones de dólares. Yo creo que aquí el reto y lo más importante es el tema de energía, por supuesto el tema de logística y el tema de seguridad. Y bueno, hay muchos otros fenómenos que creo que son importantes, como el tema de la mano de obra, la regla de ley que existe en este país. Pero bueno, hoy creo que lo que más los desarrolladores están verdaderamente, digamos, interesados en saber es si va a haber esa oferta y esa capacidad de dar energía a los inquilinos que están llegando a México, ¿no? Una ventaja de las fibras para los inversionistas es la fiscal. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre esta ventaja? Y es muy importante, cuando tú inviertes en un bien inmueble en nuestro país, tú tienes que pagar el 35% de la ganancia de capital. Eso no sucede en las fibras. Tenemos esa gran bondad que nos regulan 2 artículos de la ley, con lo cual nos da esta característica, este beneficio de tener la ganancia exenta. Otro gran beneficio es el poderle regresar la depreciación a nuestros inversionistas. Entonces, cada distribución que hacemos, en nuestro caso, con una periodicidad mensual, yo te diría que en promedio el 50% de esa distribución es exenta de impuestos. Nosotros nos convertimos en un pass-through vehicle, es decir, somos un vehículo transparente ante el fisco. El Indeval es quien le retiene los intereses al tenedor de los certificados bursátiles fiduciarios. Y como te comentaba, en su gran mayoría, dependiendo mucho de cómo está la utilidad fiscal neta de cada vehículo, pero en promedio las fibras están repartiendo el 50%, aunque hay veces que repartes hasta el 100% de la distribución exenta de impuestos. Un poco rápido, regresando a la parte de la adquisición del portafolio de Zeus, y ya lo mencionaste, pero se ata un poco a esto del nearshoring que estamos respirando constantemente. ¿Cuántos metros cuadrados se pueden necesitar en este proceso? Y sobre todo, ¿en qué estados es donde ven ustedes que hay mucha más oportunidad? Mira, ahorita hay una demanda desatendida de casi 14 millones de metros cuadrados en todo el país por el fenómeno nearshoring. Es decir, si trato de redondear la cifra a 100 millones, te decía hace rato que eran 90, pero para que me salga rápido el cálculo, si el 14% de la totalidad de espacio disponible está demandando y estamos viendo que las absorciones del año pasado andan más o menos rondando sobre los 6 millones de metros cuadrados, eso quiere decir que tenemos una capacidad de 3 tantos o casi 4 tantos nuestra capacidad de producir. Entonces aquí lo que tenemos que ver, Regina, es qué capacidad tenemos para producir naves y en cuánto tiempo pueden estar disponibles. Una nave cuando tienes el permiso, ya tienes plataformas, ya tienes, digamos, toda la parte de la gestión para empezar a construir, pues la puedes construir en un periodo muy rápido de 10 a 14 meses, ¿no? De todas las entidades, yo te diría que Nuevo León representa el 50% de lo que se ha hecho en el tema de nearshoring en los últimos 18 meses. Creo que el anuncio de Tesla pues le va a dar mucho eco a que más inversionistas, no solamente los second tier, los third tier que están entrando a surtir a esa planta, pero que también se animen a entrar aquí en una ciudad en donde pues tienes mucha cercanía con Estados Unidos. El outbound para llegar a la costa oeste de Estados Unidos es en un plazo de 48 a 72 horas. Tienes muchos puertos cercanos, como es el caso de Altamira, Veracruz, Coatzacoalcos, y hoy que se está desarrollando toda la zona de Progreso, el puerto de Progreso, que puede ser también muy estratégico para el país. Y toda la parte que tenemos que cuidar también es la parte inbound, todo lo que viene de Asia a través de Mazatlán, de Manzanillo, inclusive del propio Ensenada que compite con Long Beach y con Los Ángeles, pues cuidar mucho que tengamos la capacidad aduanal para poder atender todo lo que entra a México y todo lo que sale vía el Golfo, ¿no?
Y por último, también resaltar que es bien importante no perder de vista la importancia de la infraestructura, tanto de vía férrea como la parte de carreteras y obviamente la aérea, que son estratégicas para nuestro país en esta nueva oportunidad del nearshoring. Me voy con la última pregunta. Fibra Monterrey tiene ya casi 10 años desde que se creó. ¿Cuáles son los grandes retos por venir? El reto más importante, creo que hace probablemente 10 años, 8 años, marcábamos que el reto más importante era poder ejecutar nuestro plan de negocios de una manera redituable y rentable, cumplir las promesas que año con año le hacíamos a nuestros inversionistas, que esos están muy medidos o muy cuantificables en lo que es la utilidad por acción, que es la guía de resultados que siempre damos año con año, y que de 8 años que llevamos en el mercado público, consecutivamente hemos cumplido la guía de resultados. Creo que el siguiente gran reto es bajar el costo de capital, es decir, lograr una versatilidad tal que el volumen de liquidez que tiene nuestro negocio haga que exista una reducción en el costo de capital y que nuestros nuevos inversionistas, particularmente los internacionales, nos vean como un play más México liquidez, con un rendimiento más dolarizado, particularmente ahora que estamos pasando del 77% de nuestros ingresos en dólares al 83% con esta compra de Zeus, y eso se va a ir incrementando en función de lo que sigamos creciendo con escala. Y si tú comparas como inversionista extranjero, cuál debiese ser, al ser un dividend play only, cuál debiese ser la rentabilidad que yo te pague de dividendo contra lo que tú esperas como asset manager, pues debería ser un premio sobre lo que paga el bono de 10 años, más un spread, que ese spread pues es el riesgo México, más el riesgo o la beta que tiene el propio mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, si ves otras REITs grandes, otras fibras grandes, institucionales, como es el caso de Prologis, que están pagando dividendos pues, del 5 o 6%, creo que si estamos en ese nivel de dividendo, el precio de nuestro título pudiera tener un incremento sustancial. Se nos acabó el tiempo, Jorge, pero te agradecemos mucho por esta entrevista. También gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado. Muy buenas noches. Muchas gracias a las dos. Buenas noches.